nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 2 de septiembre del año 2005 les traemos otra edición de Agenda Nacional. En este caso también tenemos un programa especial con nuestro invitado de ayer, el doctor ingeniero Julio Santos Collado, ingeniero civil, pero especialista en cuestiones hidráulicas, con quienes hemos estado examinando la situación que se ha dado, esa tragedia en que ha devenido el impacto del huracán Katrina en Nueva Orleans. Con él vamos a examinar la posibilidad de sacar alguna lección de ese evento. Les habla Leopoldo Payaranita y hoy les recordaremos nueva vez a Indotel, que tiene un deber que cumplir conforme a la ley, es definir la situación legal del Canal 19 UHF. Buenas, Julio. Gracias por venir otra vez. Un placer. Antes que nada, debo decir que el gobierno ha dictado o va a dictar, se ha anunciado con antelación, no entendemos esas cosas, pero en fin, una restricción de la circulación de vehículos. Solamente los miércoles y jueves se va a controlar que circulen vehículos un día con un número impar y el otro día con el número par, pero eso está afectando, según se ha anunciado, no solo a los vehículos públicos, que es donde está realmente el dispendio, sino también a los vehículos privados. Entonces no sabemos cómo ellos bien están afectando la clase media que tiene un solo vehículo y que tiene que llevar los muchachos a la escuela o tiene que ir a su trabajo con su vehículo. Bueno, las cosas que se ven. Y otra cosa, el secretario de Industria y Comercio dice que a partir de mañana va a venir un alza descomunal y efectivamente ahora están todas las estaciones con largas colas, con lo cual el efecto de subir el precio y provocar ahorro se va a perder, porque todo el que tenga con qué va a comprar todo el combustible que necesita para seguir haciendo lo que hacía. Yo creo que el gobierno anda bastante despistado, pero ya tendremos oportunidad de examinar esto con el amigo Santos Collado en otra oportunidad. Mientras tanto, ya la prensa dice que Estados Unidos aceptaría ayuda de otros países. Inicialmente el presidente Bush, queriendo rechazar la generosa oferta del presidente Chávez, había dicho que no iba a aceptar ayuda de otros países. Bueno, ya la prensa dice que sí. Yo creo que el presidente Chávez le dio una lección de humanidad al presidente Bush. El presidente Bush debería ser elegante y decirle al presidente Chávez, le agradecemos al presidente Chávez su actitud, ¿verdad? Pero vamos a ver, mientras tanto, allá hay un pánico terrible y un caos en Nueva Orleans que afecta incluso a los enfermos. Veíamos en la televisión cómo los enfermos que se desplazaban a otros hospitales llegaban sin sus historiales clínicos, imagínese usted. Y lo peor es que la organización que se hizo de desalojo del, ¿cómo se le llaman? El Astrodome. No, el Astrodome es a dónde van. Yeah, bueno, el otro gran estadio, de donde estaban sacando a los alojados que estaban allí, los refugiados, y resulta que cuando llegan al Astrodome en Houston no los dejan entrar porque ya estaba lleno. Entonces eso es inexplicable. Hoy estaba el presidente Bush allá metido, sobrevolando la zona. Yo creo que con las críticas que están en todos los medios de comunicación, la televisión está diciendo de todo. El presidente Bush y su gobierno han quedado en muy mala situación. Mientras tanto, vamos a ver cómo nosotros sacamos alguna lección de todo esto. Primero creo que falló la planificación previa, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estábamos contemplando y hablando ayer. Sin embargo, anoche oímos una noticia en la cual se le había propuesto a las autoridades de la ciudad y a las autoridades federales
recrecer los diques. Y aparentemente fue rechazado porque no apareció el dinero. Ahora hay un problema de quién tiene la culpa y ese tipo de situaciones que se crean y lamentándose todo el mundo. Por otro lado, sí luce que hubo una falta de planificación tremenda en cuanto al desalojo de las personas de los sitios. Hay algunos, desde luego, que no acataron la recomendación de desalojar y posteriormente, ahora, ya con la catástrofe en pie, el asunto ha llegado a situaciones caóticas, totalmente catastróficas, esas que tú acabas de señalar, de trasladar enfermos sin su historia clínica. Cuando llega al sitio, me imagino que los médicos están con los brazos cruzados, pues no sabrán qué hacer. Con un paciente de cierta delicadeza. Y lo mismo pasa con el traslado al Astrodome. Es una situación verdaderamente catastrófica que desafortunadamente sus daños, no solo materiales, sino también en vidas humanas, pienso que tomará mucho tiempo en evaluarlos, porque la forma como se está tratando de tapar las 5 roturas que han sufrido los diques, es una forma lenta y penosa, dejando caer o colocándole sacos de 3.000 libras de arena para detener el flujo que continúa alimentando la inundación de la ciudad. Esa situación sería el primer paso para luego empezar a bombear el agua hacia afuera, con equipos que habrá que ver cómo se consiguen, porque los equipos que están dispuestos para eso están sumergidos y tomará un tiempo rehabilitarlos. De manera que sí se ha complicado todo eso. Luce en principio falta de planificación, y ya cuando se entra en la catástrofe y no ha habido lineamientos claros de por dónde se puede ir en una dirección o en otra, la cosa tiende a complicarse y a hacerse caótica. Hay distintos niveles de planificación, por eso la primera pregunta que te hice era sobre planificación previa, en el sentido de que teniendo como tiene esa zona del Golfo de México un historial de incidencia de huracanes, desde luego no de la categoría del que acaba de llegar, el Katrina, que es categoría 5, pero todos los años van ahí una cantidad de huracanes, es decir que era lógico que en una sociedad como la norteamericana, que tiene tantos recursos de tecnología a su disposición, comenzando por el de técnicos calificados en planificación. Tú mencionabas el cuerpo de ingenieros del ejército. Pero hay, en fin, una serie de entidades y academias y en la misma zona donde se produjo el desastre que tenían que tener la visión de lo que podía suceder, ¿no? Ahí parece que de alguna manera cuando se elevó la petición de los recursos estaban distraídos para otras cosas. Quizás estaban en la guerra de Irak. Es posible que estuvieran... También sucedió lo mismo con la lentitud para proveer el personal de Guardia Nacional para enfrentar el caos. Resulta que gran parte de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que tengo yo entendido que su misión es estar en el territorio de Estados Unidos, fue exportada como fuerza militar al exterior, a Afganistán y a Irak. Correcto. En el caso de New Orleans, complica aún más la situación el hecho de que estaba localizada en el delta del río Mississippi, uno de los grandes ríos, como decíamos ayer, y todos aquellos canales que eran muy buenos
para a los bucaneros cuando venían con sus asaltos y se escondían en todas aquellas bayous que le llaman. Ahora resulta que es un problema y ya viene siendo reconocido como tal por el mismo Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que han creado y construido un sistema de diques que protege la ciudad. Lo que pasa es que el sistema de diques tiene solo 20 pies de alto y estaba diseñado para un huracán tipo 3. Eso es los datos que han salido. Son alrededor de 6 metros y algo. Que 6 metros, sí, y algo. Entonces, ahora, la idea de recrecerlos, para lo cual no apareció dinero, pienso que hubo cierta planificación, o por lo menos... Hubo una parte que planificó y otra parte que le falló a la planificación. Correcto, es decir, a nivel de ingeniería de ese cuerpo de ingenieros con su extraordinariamente buen laboratorio que tiene en Vicksburg, pues no consiguió los recursos. Eso se parece en algunas... Perdone que uno se ríe, pero porque el momento no es para eso, pero desgraciadamente esa contradicción de que en esa sociedad aparezca un sector que hace lo que debe hacer y otro que falla, se parece a las cosas de nosotros aquí en este país, porque no es que aquí también estemos todos desprovistos del sentido común, que dicen por ahí que es el menos común de los sentidos, sino que cuando uno dice esas cosas aquí en la televisión o las escribe o en fin, la da en una conferencia, se lo recomienda a algún funcionario del gobierno, entonces eso cae en oídos sordos, porque sencillamente se está en otra cosa. Sí. Entonces esa desconexión entre lo que se debe hacer y la decisión final parece como consagrar la latinoamericanización de la sociedad norteamericana. Sí, lo que pienso yo, con el perdón de los políticos, empezando contigo, es que los políticos en todas partes del mundo son aves de similar plumaje. Lo que pasa Entonces hay algunos, desde luego, que hay que sacarle su comida aparte, pero la gran masa política se mueve en otra cosa. Sí, cuando él se refiere a mí, está recordando los largos años que yo tuve en el PRD, pero por eso me tuve que ir del PRD. El PRD ya es un cascarón vacío, carente de todo. Vamos a hacer un paréntesis y volver un minuto y vamos a examinar ahora lo que debíamos aprender en la República Dominicana de esta triste experiencia del Katrina en los Estados Unidos. Bien, vamos a ver, amigo Julio, este tipo de situaciones que se dan con los huracanes y las temporadas ciclónicas que nos visitan todos los años, para eso estamos en el Caribe, nos han hecho pasar experiencias también que han mostrado nuestra falta de planificación. Recientemente, bueno, ya no hace tanto tiempo tuvimos la tragedia de Jimaní, ¿no? Correcto. Pero ahora se produjeron unas inundaciones, dice aquí, ya que del sur inunda 8.000 tareas. Por suerte que solamente inundó áreas cultivables. Se dice aquí, Presa Montegrande evitará inundaciones ya que del sur. ¿Qué nos puede decir eso? Sí, antes de entrar en este tema, voy a tocar un tema que me parece que es sumamente importante con relación a la ciudad de Santo Domingo y la famosa isla que se proyecta. Ah, bien. Y también el asunto de Sanssouci. Nosotros, como he explicado en otras ocasiones, estamos sujetos a que nos embista un tsunami. Pero vemos que también olas semejantes a las que lo producen los tsunamis, porque en
New Orleans acaba de producir una ola de 30 pies de alto, que fue la que le pasó por encima a los diques de 20 pies y los rompió. Y esa ola de New Orleans fue producida por un huracán. Sí, porque hay que recordar que el tsunami lo produce un terremoto. Un sismo. Correcto. Nosotros de hecho tenemos una situación que sucedió con el acorazado Memphis, que un huracán que pasaba al sur de la isla produjo un oleaje de tal magnitud que tiró al acorazado sobre los arrecifes. Es decir, que nosotros estamos sujetos a que en cualquier momento ocurra un tsunami, como consecuencia de un sismo. Como consecuencia de un sismo, o que ocurra un oleaje de magnitud similar a la que acaba de ocurrir en New Orleans. Como consecuencia de un huracán. Como consecuencia de un huracán y produzca efectos devastadores en el litoral sur o en el litoral norte. Más en el sur que en el norte, en mi apreciación. ¿Por qué? Porque no hay mayores profundidades en el norte, pero ahí no está la famosa cosa, la fosa de Milwaukee, ¿no? Bueno, si se trata de tsunami, el norte tiene más probabilidades. Más probabilidades. Si es de huracán, yo pienso que el oleaje que se produciría en la costa norte, por el movimiento de los huracanes tendientes a alejarse que siempre de la suben costa, hacia arriba. Correcto. El oleaje pienso que sería menor que en la costa sur, que queda atrapado que por queda, el mismo, correctamente, queda atrapada y el huracán tiende a moverse sobre la costa. Por tanto, el ojo del huracán y la pared de grandes vientos que forma empuja toda esa masa de agua hacia la costa y puede producir, como acabamos de ver, olas de 30 pies, que por cierto son de la misma altura que la que produjo el tsunami en Indonesia. Sí. Dime una cosa, y entonces, y todos esos deslizamientos que se están produciendo en Sánchez, en Santiago, hay un barrio que hace años que se están produciendo deslizamientos en perjuicio de una serie de construcciones que se han seguido haciendo a pesar de que esa falla está ahí. Y hay otros lugares donde a lo largo de la carretera que va entre Santiago y Puerto Plata se han producido deslizamientos similares. Por ahí está una falla. Sí, la tendencia o la explicación general que he oído a colegas especialistas en geología y en suelos es que esos suelos son muy arcillosos y muy sensibles a las variaciones de su contenido de agua. Eso es correcto. A mí me asalta una idea, una duda adicional. Una preocupación, que es el hecho de que por ahí pasa una de las fallas, la falla que corta al sur de la cordillera septentrional. Entonces, si están produciéndose microsismos que aceleran ese tipo de situación. Perdón, vamos a hacer una aclaración. Estamos refiriéndonos a una falla tectónica. Quiere decir que las capas de la corteza terrestre ahí formaron un solape y crearon un punto débil, si se quiere, ¿no? Una línea. Una línea a todo lo largo que va paralela a la cordillera septentrional, pero al sur. Al sur. ¿No? Entonces ahí es donde se han producido casi todos estos deslizamientos. Ahí es que se están produciendo estos deslizamientos que conjuntamente con la calidad de suelo puede ser una componente explosiva. A mí yo pienso que debiera instalarse una red microsísmica en esa zona para ver si ciertamente el problema es simplemente de contenido de humedad por lluvia o si hay alguna otra cosa que... De todas maneras, Julio, tengo la impresión de que cualquiera que sean las causas, hay la expresión de una falta de control de la construcción.
y por tanto de la planificación en términos del uso del suelo, porque sea la falla que sea que determine que ese terreno no es apto para construir, pues sencillamente no se puede autorizar que se construya. Es correcto. Y lo mismo está pasando con las cañadas que son inundables y todas las zonas que pueden ser susceptibles de inundación por una precipitación extraordinaria. Yo me sospecho que muchas de esas construcciones realmente no tienen ninguna autorización de construcción porque eso está de moda. Y hasta en los grandes edificios que se están construyendo aquí en la capital de la República. Correcto, imagínate allá en esos parajes. En Sánchez, etcétera. En cuanto a la presa de Monte Grande en el Yaque del Sur y las inundaciones que el Yaque del Sur produce, es un fenómeno recurrente. El Yaque del Sur inunda esa zona o zonas que pueden ser variadas, pero que irriga a ella, que irriga el río, casi todos los años, con una frecuencia... Varía la magnitud. Varía la magnitud. La presa de Monte Grande es una presa que está concebida, identificada, más bien reconocida el sitio, hace ya muchos años. Se ha venido hablando de su construcción por lo menos 2 o 3 periodos presidenciales. Y yo pienso que sí, que pues... ¿Cuál es la característica de la presa? ¿De uso múltiple? La presa tendría uso múltiple y ayudaría, que es lo que destaca este titular del Listín Diario, a regular el agua que va. Las inundaciones, a controlar un poco las inundaciones que se están produciendo por los desbordamientos incontrolados del río. Julio, ¿y este país de nosotros puede seguir construyendo presas si no estamos controlando los desmontes de nuestra foresta, aguas arriba de nuestros ríos? Esa es una fantástica pregunta. Realmente muchas de nuestras presas, empezando por la de Tavera, tienen niveles de sedimentación extraordinario. La de Valdesia igual. La de Valdesia llegó a tapar el desagüe de fondo, que no está funcional. De manera que sí, el problema de la deforestación es extraordinario. Yo pienso que de todas maneras dejar de construir presas que a fin de cuentas son, como me gusta señalar, una especie de sistema de ahorro del agua, tal como el sistema de ahorro de la economía, sería peor. Lo que hay es que tratar de, por lo menos en las áreas más cercanas a los vasos de las presas, al pantano, mantenerlo bien forestado de manera que eso sirva para atraparla. Pero para forestar es preferible evitar la deforestación. Desde luego. Porque no tiene sentido ir a sembrar donde hemos permitido que nos tumben los árboles. Lo que pasa es que ya en muchos casos, por ejemplo, la cuenca del Nizao ya está deforestada. Está totalmente deforestada. Y lo mismo pasa con parte de la cuenca del Yaque. Y eso atenta contra el caudal de esos ríos. Correcto. Pero se nos va a ir el programa sin que hablemos de esas cosas de ahí. ¿Tuviste oportunidad de leer este contrato? Porque yo lo que veo es que aquí se está dando otra aventura parecida a lo de la capitalización de la CDE, en donde los bienes del Estado fueron subvaluados de una manera dramática y entonces se redujo la participación en la supuesta inversión de los que venían a invertir a aportar el 50% de algo que ya estaba subvaluado y que efectivamente tampoco produjeron el aporte porque fue una cosa simbólica, un depósito efímero en un banco de offshore, de ultramar, que estuvo ahí el tiempo suficiente para que se verificara que estaba ahí y se le entregaran las empresas de sur y de norte a unos extranjeros. Y de ahí en adelante ya todo lo demás es historia.